Buenos días, vamos a empezar ahora sí con la clase. Hay gente que está teniendo problemas para ingresar al Wacurarí. Vamos a subir los datos al Drive mientras, si tienen algún inconveniente, lo vemos ahora en el recreo o después empezamos ya con la clase, así no nos atrasamos más. Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un breve repaso con un ejemplo, así que les voy pidiendo que todos vayan abriendo ya si tienen el Tinkercad para poder comenzar a hacerlo. Vamos a hacer mucho con, vamos a hacer mucho trabajo con ejemplos de esta clase y después les vamos a dejar ejercicios de desafío para que los hagan, que como les decíamos no van a ser obligatorios, pero está bueno que lo hagan porque la clase que viene ya se empieza a poner un poco más rápida, ¿sí? Si sienten que algún tema les falta, también nos pueden dejar en la autoevaluación, en el espacio que les ponemos para opiniones, qué tema les gustaría que la reforcemos y les subimos ejercicios sobre eso para que los puedan reforzar. Bien, vamos a recordar, como hubieron muchas dudas con esto, que un sketch es un programa de Arduino. Hubo gente que nos dijo que era una placa. No, es un programa de Arduino, lo llamamos sketch. Los sketch van a tener sí o sí estas dos partes que se llaman void setup y void loop. ¿Sí? Estas dos partes son indispensables. Por más que no pongamos nada adentro, por más que hagamos, no tengamos nada adentro, vamos a tener cosas, tener que tener escrito esto ahí. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es recordar que en el void setup las cosas van a suceder una sola vez, ¿sí? O si metemos un bucle la cantidad de veces que quieran. En el void loop va a estar esto sucediéndose infinitamente hasta que la placa se apague o se resetee. Bien, me gustaría que acá repasemos un poco sobre cómo va a ser esto. Yo les voy a pasar ahora por el chat este código, sí, y quiero que lo empecemos a probar entre todos. Perdón, un segundo. Bien, antes de empezar a probar el código, ¿saben ustedes qué es lo que haría este programa? Bien, yo quiero que piensen antes de probarlo si qué les parece que cuántas veces va a realizar esto y qué le va a pasar a la variable que se llama mi variable. Luego de hacerlo, quiero que se prueben. Le suma uno a la variable, sí, cada vez. ¿Hasta qué momento va a hacer eso? Sebastián dice, le suma uno a la variable. Infinitamente, muy bien. Vamos al copien y peguen este código en el Tinkercad y abran el monitor serie y veamos qué es lo que sucede. Bueno, acá uno de los compañeros dice, no llegaría hasta 32.767. Una muy buena observación. Cuando llegue a ese valor, que es el valor máximo de un entero, sucede algo interesante con la variable. Vamos a probarlo y vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Era exactamente el razonamiento que quería que veamos.
pregunta acá el compañero si esto va a seguir sumando infinitamente. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Todos tienen el abierto, el, el Tinkercad, así que estaría bueno que lo probemos. ¿Sí? Bien, lo que hacemos es iniciar la simulación. Ah, muy bien. Sí, vamos a subir ahora el archivo con todos los ejemplos después que hicimos. Bueno, vamos a iniciar el monitor, la simulación, ¿sí? Y vamos a ir viendo el monitor serie, ¿sí? Va sumando, mira, nos estamos acercando a 3700. Bien, acá quería detenerme. Lo que tienen las variables enteras es que van a pasar del valor máximo que tienen, ¿sí? Que es 32.767, y se reinician. Pero no se reinician en cero, se reinician en su valor más bajo, es decir, en el menos 32.768, y desde ahí vuelven a empezar a contar. Esto es re importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hacer operaciones matemáticas. Nosotros vamos a dejarles desafíos para que vayan haciendo y se vayan familiarizando con los tipos de variables. Si nosotros, este comportamiento puede ser un comportamiento no deseado porque nosotros queremos sumar un valor más alto, por ejemplo, y se nos va a reiniciar la variable. Bueno, entonces vamos a tener que poder elegir de una forma correcta cuántas veces queremos que se haga algo, o vamos a tener que analizar caso por caso qué vamos a necesitar que haga nuestra variable. Entonces, si tienen algunas dudas con matemáticas y todo eso, estaría bueno que las vayan despejando. Son operaciones simples las que hay que hacer de matemáticas, son sumas, resta, multiplicación, división. Con eso ya hacemos un montonazo de cosas. Pero es importante ver cómo funcionan las variables. Si yo le voy a poner, tal vez si yo quisiera que inicie en cero, puedo ponerle un if de que si es este valor, en vez de sumarle 1 le asigno 0. Pueden ir viendo distintas formas, utilizar otro tipo de variable. Bien, entre las tareas que les vamos a dejar van a haber ejercicios de este estilo para que vayan probando con distintos tipos de variables y vayan notando cómo funcionan. Porque creemos que es mucho más claro si lo van probando ustedes que si simplemente les mostramos ejemplos. Bien, lo otro que quiero que probemos es que copiemos lo que está contenido en el void loop, ¿sí? Y, o sea, lo cortemos de acá y lo peguemos en el void setup, ¿sí? Después de iniciar el serial, ¿sí? Iniciamos la simulación y lo que hace, a ver, vamos a detenerlo. Siempre recuerden borrar la comunicación, el monitor serie, y luego le ponemos play. ¿Sí? Si lo ponemos en el void setup, lo hace una sola vez. ¿Sí? Entonces, hay que ver, nosotros queremos que las cosas las realice una sola vez, las realice todo el tiempo. En base a eso vamos a elegir en dónde las ponemos. ¿Sí? Porque hubieron varias consultas si se podían poner instrucciones dentro del setup, si se podían poner instrucciones dentro del loop. En cualquiera de esos dos lugares podemos poner instrucciones, sentencias, y y es importante que vayamos jugando con esto, que vayamos divirtiéndonos con la programación para que todos podamos probar cosas y se nos van a ir ocurriendo cada vez soluciones más ingeniosas. La programación es muy buena para la creatividad. Bien, dicho esto, si todos lo probaron, vamos a seguir avanzando. Esto no es, esto que vimos recién no es tema nuevo, sino que es lo que ya habíamos visto. Bien, vamos ahora a ver un tema que sí es nuevo, que es el tema de constantes. Una constante se puede definir como una variable
pero que es de solo lectura. Es decir, es una variable a la que nosotros no le podemos cambiar el, al que nosotros no le podemos cambiar el tipo de el valor que tiene dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos de la misma forma que nosotros declaramos la variable, ponemos el tipo de variable, el nombre y el valor. Después antes que eso, le escribimos la palabra const. Las variables pueden ser de cualquier tipo, de todos los tipos que vimos de datos. Recuerden que en el apunte hay más tipos de datos. Nosotros les presentamos en las presentaciones los más usados, ¿sí? Si tienen ganas de explorar más ahora o después de que termine el curso, tienen esos apuntes para poder seguir profundizando. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros declaramos una variable y después la queremos modificar? Bueno, sucede esto. Nos va a salir un error. Si quieren, pueden probar este código o el que ustedes quieran. Ponen la palabra const, un tipo de variable, el nombre de variable y le asignan un valor. Y en otro lugar del código traten de cambiarle ese valor al código. Va a ser muy importante poder detectar qué es lo que sucede. Leer errores les va a ayudar. Si ustedes se fijan, este error nos aparece en la línea, nos dice así. En la función void loop, ¿sí? Ahí dentro de esa encontró un error. En la línea 8, el error es assignment, o sea, asignación de una variable de solo lectura, pin. Se llama pin nuestra variable, estamos tratando de asignar algo y es de solo lectura. ¿Qué pasa si no saben inglés? Copian y pegan esto en el translate de Google y les va a tirar. Capaz va a aparecer como escrito muy como cavernícola, pero van a tratar de entender la idea. Normalmente la línea que les colorea es la que tiene el error. Si no es esa, fíjense la de arriba o la de abajo, porque digamos ese pequeño bachecito es el que tiene. Bien, entonces el compilador ni siquiera nos deja compilar eso, nos está advirtiendo, esto no se puede hacer. ¿Sí? Hubieron varias consultas también sobre los errores que les tiraban. Y obvio que estamos siempre redisponibles para que miren, para poder solucionar eso. Pero no se... Pero traten de ir viéndolos cómo solucionarlos porque eso les va a ayudar un montón. ¿Qué tal? Buen día. Estas variables de tipo constante es bueno utilizarlo en nuestros programas cuando querramos utilizar valores que no se puedan modificar de ninguna forma por el programa, que ya sean variables de configuración muy específica o valores que nosotros querramos usar a lo largo del programa y queremos asegurarnos de que no se modifique. Es muy importante utilizar de este tipo que sea, digamos, constante. Entonces nos aseguramos de eso y cuando hacemos correr nuestro programa sabemos que si por algún motivo lo modificamos nos va a saltar este error. Muy bien. Si de esto no hay dudas, continuamos. Ahora vamos a ver comunicación seria, que la clase pasada la utilizamos, pero no la hemos definido mucho. La comunicación seria es una, o sea, hay muchas formas de definirlo y hay formas más profundas de definirlo. Vamos a hacer algo simple para nuestra utilización. Va a ser una interfaz de comunicación de datos digitales que nos va a permitir transferir información entre varios dispositivos. ¿Qué dispositivos? Una compu y mi Arduino, un Arduino con otro Arduino, un Arduino con otra placa. ¿Sí? Todo eso se puede configurar. Acá vamos a ver algo básico, pero es muy importante que tengan muy bien estas bases, porque si no, después se empieza a hacer agua si uno no lo hace bien. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esta base la tengan bien. Serial, lo que es en Arduino, su programación es un objeto.
Para explicarlo simple, un objeto es como un contenedor que tiene muchas funciones o instrucciones que están todas relacionadas entre sí. Es decir, todas las funciones, todas las instrucciones que manejan el puerto serie van a estar guardadas dentro del objeto serial. Para poder utilizarlo, nosotros lo que vamos a hacer, se va a escribir el nombre del objeto, que se llama serial, con mayúscula la S, que es un error común. Ponemos puntito y el nombre de la instrucción. ¿Sí? Las instrucciones, además de eso, van a tener algo entre paréntesis, ¿sí? Va a ir con un paréntesis. Ese paréntesis puede llevar algo adentro como puede no llevarlo, ¿sí? Lo que va dentro de ese paréntesis se llama parámetro. Este parámetro nos va a indicar de qué forma va a realizar algo nuestra instrucción. Es decir, nuestra instrucción es como un verbo, ¿sí? Y el parámetro es un adverbio que nos dice cómo se realiza eso. Por ejemplo, en el serial begin, ¿se acuerdan que poníamos un 9600? Bueno, eso es decirle, vamos a utilizar la comunicación serie, por eso pongo serial. ¿Qué quiero que hagas? Que lo empieces. ¿Y cómo quiero que lo empieces? A 9600. Enseguida vemos qué significa ese 9600. Bien. También las instrucciones nos pueden devolver cosas, o sea, nos pueden dar datos a nosotros. Lo vamos a ver en un ratito. Pero recuerden, siempre que nosotros tenemos un nombre, un punto y una instrucción, con los paréntesis así, esos son instrucciones dentro de un objeto. Vamos a ver varios objetos porque así se manejan muchas cosas en Arduino. Bien. Vamos con la instrucción serial begin. Serial begin normalmente lo que hace es abrir la comunicación serie, o sea, abre el canal, habilita que eso empiece a suceder. Esto es imprescindible. Si nosotros hacemos un código y ponemos que empiecen a mandar cosas por el puerto serie y no pusimos el serial begin, no va a funcionar. Por eso es necesario hacerlo solo una vez. Por eso normalmente va en el setup. Existe una función que se llama serial.end, o sea, como terminar la comunicación serie, que normalmente no la vamos a utilizar nosotros. Se usa cuando nosotros esos mismos pines los queremos usar después para otra cosa, pero no va a ser el caso de estos proyectos básicos, ¿sí? Bien, ese parámetro que tiene entre paréntesis, lo que nos va a dar es la velocidad en bits sobre segundos a la que se va a hacer la transferencia de datos. Explicado simple, para que se puedan comunicar dos placas, dos dispositivos, los dos tienen que enviar y recibir a la misma velocidad. ¿Sí? 9600 suele ser una velocidad bastante buena y bien tolerada por muchísimos dispositivos, por eso es la más común para utilizar. ¿Existen otras? Sí. Cuando quieran hacer pruebas con el IDE de Arduino en la PC van a tener que configurar esto también allí. Es importante que todos los dispositivos que vamos a intentar que se comuniquen en comunicación serie tengan la misma velocidad. ¿Sí? La van a conocer como velocidad de información, de transmisión, de recepción y se miden baudios, que son bits por segundos. ¿Sí? No hace falta que ahonden en esto, pero es imprescindible que vaya un valor. 9600 va bien para casi todos los casos, y si no, se ve el caso puntual. Bien, una vez que ya abrimos nuestra comunicación serie, lo que vamos a querer hacer es enviar datos. Esto lo estuvimos viendo bastante. Bueno, la función serial.print nos va a enviar a través de este canal serie un dato. ¿Sí? ¿Cómo lo enviamos? Lo ponemos entre sus paréntesis, ponemos el parámetro. ¿Qué va de parámetro? Puede ir una variable, puede ir una constante y puede ir texto entre comillas. ¿Sí? El valor de retorno. ¿Qué es el valor de retorno? Es ¿qué dato me devuelve esto? Nos va a decir cuántos bytes enviamos.
Es un dato que no suele ser demasiado útil en este caso para los proyectos que nosotros hacemos, pero sepan que lo podrían utilizar. Vamos a ver mejor cómo utilizamos esos datos de retorno en un ejemplo un poco más práctico. Entonces, Serial Print simplemente va enviando desde el Arduino hacia otro dispositivo datos. El Serial Print LN, como lo vimos también en la clase pasada, va a ser exactamente lo mismo que el Serial Print, pero además le va a hacer como un enter y que vuelva al principio, que se llama un salto de línea y un retorno de carro. Se llama así porque recuerdan, si los que conocen una máquina de escribir, a la máquina de escribir si le hacías enter y no la llevabas el retorno de carro hacia la izquierda, te escribía después del enter abajo. Por eso quedó la palabra de salto de línea y retorno de carro. Bien, las diferencias prácticas en esto lo podemos ver en este cuadro. Si nosotros queremos enviar con el serial print, nos va escribiendo uno al lado del otro. Y si nosotros lo imprimimos con el serial print LN, nos hace un enter y un retorno de carro, un enter y un retorno de carro, ¿sí? Entonces es como un enter normal de nuestra vida. ¿Alguna duda hasta acá? Esto ya lo estuvimos probando en la clase pasada, ¿sí? Y fue también parecido a lo que estuvimos viendo recién con cómo testear el loop, cómo testear el setup. Bien, lo que no hicimos todavía fue recibir datos. Bien, para recibir datos, sí, si antes no inicializamos con el serial begin, no se puede utilizar el serial print. Te va a aparecer un error. Así que por eso acá está escrito el serial begin y acá está lo que... Si nosotros, por ejemplo, pusiésemos una velocidad acá y otra velocidad en nuestro dispositivo, en otro dispositivo con el que nos comuniquemos, pueden pasar distintas cosas. Puede pasar que no veamos ningún dato, que perdamos algunos datos, que algunos datos lleguen y otros no, o que tengamos datos erróneos. Todas esas cosas pueden suceder. O sea, no va a ser una comunicación segura si es que se establece la comunicación. Por eso siempre es importante chequear a qué velocidad se va a poner, a qué velocidad se va a configurar nuestra comunicación seria. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para recibir datos. ¿Sí? Nosotros para enviar datos desde el Tinkercad a nuestro Arduino le ponemos send y listo. Pero si no hay nadie que reciba eso, que nadie esté esperando ese dato, no se va a poder leer. Bueno, entonces existe una función que se llama serial available que te avisa si hay algo para leer. ¿Sí? Esta función serial available se va a devolvernos un valor con la cantidad de bytes que hay disponibles para leerlo. Esto es así. Los datos llegan al microcontrolador y se guardan en una memoria chiquitita que se llama buffer. ¿Sí? Quedan ahí guardados y el serial available empieza a contar cuántos bytes van llegando ahí sin que nadie los lea. ¿Sí? Entonces, si el serial available está en 0, no hay nada para leer, no tengo cartas nuevas en el buzón. Si el serial available está en 1, tengo un byte. Si está en 2, tengo 2 bytes. Y así sucesivamente. La cantidad que yo tengo disponibles para leer. Bien. Entonces, tenemos eso por un lado. Lo tenemos un ratito ahí y vamos a ver una instrucción más y vemos ahora cómo se combinan para poder leerlas. Bueno, una vez que yo tengo un dato para leer, sí lo leo, digamos. Entonces, este serial read devuelve el primer byte no leído que está almacenado en el buffer de entrada y borra lo que tiene ahí, es decir, deja libre un espacio en el buffer para que puedas seguir recibiendo datos. Si no, se te llenaría el buffer y no podrías seguir recibiendo cosas sin perder datos. Bien, para poder leer el siguiente byte hay que volver a ejecutar el serial read.
Yo entonces, cada vez que leo lo que hay, se borra. ¿Qué hago entonces para no perder ese dato? Bien, lo guardo en una variable. ¿Sí? Entonces, siempre que usemos el serial read y querramos guardar el dato que está ahí, lo ponemos dentro de una variable o dentro de un vector o de lo que necesitemos, pero lo guardamos en algún lugar. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se hace esto, un ejemplo con el Tinkercad. ¿Sí? Primero vamos a tener que ver, aguántenme un segundito. Bien, lo que vamos a tener nosotros es entonces que chequear si está disponible un dato, que con qué hacemos preguntas así simples, ¿hay algo disponible o no hay nada disponible? Con un if, ¿sí? Con un sí. Si hay algo disponible, leo el dato, si no, no hago nada. Vamos a utilizar la estructura del if para ver si hay algo disponible para leer. Y si hay algo disponible para leer, lo que vamos a hacer nosotros es leerlo. Ahora un segundito y ya les pasamos el código. Este sería el código si lo quieren ir mirando en pantalla. Bueno, ahí enseguida les pasa a Maxi el código. No sé si van entendiendo qué es lo que estuvo realizando el código. Los que ya saben programación les pueden dar el espacio a los que no y que traten de entenderlo. Bien, acá está el código. Está comentado con qué es lo que realiza. Pueden copiar y pegar este código y enseguida vamos a darles un par eh, de actividades para realizar con el código, ¿sí? Para que vayamos probando cómo funciona. De esta misma forma van a ser los ejercicios que les dejemos. La idea es que puedan ir sacando conclusiones y ir aprendiendo eh, a medida que vamos avanzando para que puedan internalizar los conocimientos. No hay nada mejor que ir probando y experimentando uno. En el simulador no pueden quemar nada, así que siéntense libres de probar todo ahí. Puede ser que tenga un error en dato, dice. Dato igual a... Ah, sí, se copió mal. Dato igual a serial.read, tiene que decir. Aguántenos un segundito, ya volvemos a pasar. A ver, envíalo de nuevo. Ahí lo enviamos de nuevo porque faltó un... No sé, eso fue... Fíjate que no sé, no llega a copiar todo por los tabs. Dato igual... Bueno chicos, lo acomodan con las cosas. Claro, hay que sacarle los enter acá. Claro, tiene demasiado tab acá, por eso no. Bien, estamos corrigiendo los tabs porque si no en el chat no se pueden transferir bien. No copia todo.
Bien, ahí estamos volviendo a pasar el código. Pongan ese código en el Tinkercad y ahí enseguida vamos a ver qué vamos a analizar de esto. No, voy a usar el mismo. A ver, Gustavo dice que le da un error. Yo voy a copiar acá el código. Voy a copiar acá el código que hemos enviado. Bien. Pasa que quedó con un enter acá el serial read. No sé si lo llegan a ver. Vamos fila por fila. ¿Sí? Vamos a ir leyendo qué va haciendo y luego vamos a ver las actividades que tenemos que hacer. Todos tienen el, todos tienen el texto ahí. Lo primero, Jonathan, enseguida vamos a hacer eso. Por eso primero vamos a ver que entender lo que está haciendo nuestro código. ¿Sí? Bien, vamos. Primero declaramos una variable que se llama dato, de tipo char. ¿Sí? Luego empezamos en el void setup. Es donde voy a configurar las cosas que van a suceder una sola vez. Entonces vamos a poner que inicie la comunicación serie a 9600 baudios. Luego vamos a la línea 7. Tenemos el void loop, o sea, lo que se va a estar realizando todo el tiempo. ¿Sí? Acá tenemos un comentario que dice, va a enviar datos solo cuando los has recibido. ¿Por qué? Porque tengo acá un if. Mi if me pregunta si mi serial available es mayor a 0. El serial available lo que hacía era mostrarnos, darnos un valor con la cantidad de bytes que hay disponibles para leer. Si no hay ningún byte, esto va a valer 0. Si no hay ningún dato sería. Entonces, si hay al menos un dato, va a entrar acá. ¿Sí? Bueno, como pegamos del chat, acá hay quedó un enter de más. ¿Sí? Lo borramos al enter y ahí tenemos. Dato igual a serial.read y paréntesis, punto y coma. El serial read nunca lleva nada dentro del paréntesis, pero sin el paréntesis no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Guardando en la variable dato lo que leyó el serial read. Y luego vamos a imprimir en pantalla he recibido y que vamos a imprimir ese dato, serial print.dato. ¿Sí? Y esto lo va a hacer únicamente, va a entrar acá si tiene un dato disponible. Si no tiene, viene. Pregunta, ¿hay un dato disponible? No. A ver dónde termina esta llave. Acá. Bueno, no hago nada. ¿Hay un dato disponible? No. Bueno, no hago nada. Por eso el código no va a estar funcionando, o sea, no va a estar haciendo nada si nosotros no le hacemos no le enviamos un dato. ¿Sí? Está esperando la respuesta a la actividad del usuario. Bien, lo primero que quiero que probemos, y no nos vayamos adelantando, vamos todos juntos para ir sacando las conclusiones, es enviar letras. Envíen de a uno las letras, tipo una H, una A, una J, a ver qué le sucede. Esa es la primera actividad. Hay que abrir abajo donde dice monitor serie para poder ver.
Gus dice, da el error en la línea de dat igual a serial.read. Fíjate, Gustavo, que está escribiendo dat en vez de dato y que te quedó el paréntesis debajo del serial read. Y la palabra serial va con mayúscula, la S. En la línea 11 lo que tendrías que tener es así. Bueno, te queda el, no se puede enviar ahí el, porque queda como un coso. Le faltó declarar datos bien arriba. Fíjate, miren, en la pantalla de Gustavo dice, error, dato was not declared in this scope. Lo que significa es que ese dato no está declarado aquí. Entonces lo que tenés que ver es que no pusiste dato arriba. ¿Sí? El dato tiene que estar declarado por encima. ¿Alguien más está con problema de audio? Fíjate, Gustavo, que capaz no copiaste desde la primera línea, porque te está faltando el char dato igual a 0, punto y coma. Sí, no hay problema. La idea es que a todos les funcione. Si todos nos funciona, podemos seguir avanzando. Bien, ahora lo que quiero que veamos es si nosotros a esto le enviamos una palabra, ¿cómo va a reaccionar? Por ejemplo, envíenle hola o su nombre o cualquier palabra que les guste. Bien, ahí vamos a ir viendo que va recibiendo de a uno los caracteres, ¿sí? H, O, L, A. Bueno, esto es en parte porque nuestra variable donde lo guardamos es una variable de tipo char que va guardando de a una las cosas. Y además los va recibiendo también de a uno, ¿sí? Bien, la siguiente propuesta que nosotros tenemos es enviar un número entre 0 y 9, ¿sí? Cualquier número que les gusta, los vamos a enviar. Uno entre 0 y 9. A mí, por ejemplo, me gusta el 7. Lo envío y recibe bien un número. ¿Sí? Envío el 1, lo recibe bien. Envío el 0, lo recibe bien. ¿Sí? Hagan esa prueba dentro de su programa, dentro de su simulación. Eso puede ser, Fede, que dice que solo él ve para salvar el ancho de banda. Puede ser que estés con una baja conectividad y por eso no estés pudiendo ver. Fíjate si tenés un modem wifi de acercarte al modem. Fíjate si tenés una buena señal. Bien,
Lo que quiero ahora es que probemos enviar un número de dos cifras, por ejemplo, el 27, 32, 48, y veamos qué sucede. Bien, lo que sucede allí es que va recibiendo de a uno los valores, ¿sí? Recibe, por ejemplo, le enviamos 42 y recibe 4 y recibe 2, ¿sí? Bueno, entonces estamos teniendo un problema para recibir números de más de una cifra. Enseguida vamos a ver cómo eso se soluciona. Lo siguiente que quiero que veamos es que veamos de cambiar el tipo de variable dato. O sea, vamos a tener que detener nuestra simulación y cambiarlo, por ejemplo, por un tipo entero o por un tipo byte. ¿Sí? Vamos a realizar eso. Detengo la simulación y pongo un tipo int. ¿Sí? E inicio la simulación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un número 1, me dice recibí que. Si yo trato de enviar un 5, ¿qué sucede? ¿Alguien que no sepa programar desde antes me puede contar qué le está pasando en su pantalla? Bien, ¿pudieron hacer la prueba de qué es lo que les está sucediendo? Bien, vamos de nuevo. Alguien dice que corre el programa pero no muestra nada. ¿Has detenido la simulación para... Pusiste acá detener simulación? Sí, no probemos con negativos todavía. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar acá, detener la simulación, cambiar el tipo de dato y probar. Ponerle, por ejemplo, un tipo int. ¿Sí? Bien, si nosotros pusiésemos, por ejemplo, el 0, nos aparece el 48. Si ponemos el 1, nos aparece el 49. Esto sucede porque, por defecto, lo que hacemos es transmitir en ASCII, ¿sí? Los caracteres los traduce así y está esto pensado para transmitir datos. Entonces, ASCII es un código para codificar, para poder enviar y entender. Yo mando un número y entiende qué letra es, ¿sí? Ahora, nosotros, por ejemplo, si prueban, si ustedes envían una arroba, por ejemplo, le va a aparecer el 64, porque si ustedes hacen alt 64, les aparece la arroba. Pueden leer más sobre ASCII, no es imprescindible para este curso saber ASCII, pero les va a ir ayudando a aprender más cosas de programación. Eso es porque esto está programado para poder enviar y recibir caracteres, ¿sí? Ahora vamos a ver que vamos a tener una forma de poder enviar y recibir números, ¿sí? Entonces, si queremos enviar y recibir caracteres, vamos a utilizar el tipo char arriba para el dato y vamos a utilizar el serial read. Si nosotros igual quisiésemos utilizar este número, el valor que recibimos acá, por ejemplo, podemos hacer algunas lógicas, ¿no? Si yo envío el 0, por ejemplo, me aparece el 48. Entonces, si yo le resto 48 a cualquier valor que me den entre 48 y 57, que es el 9, puedo obtener los valores. Es una lógica mucho más compleja y después ir concatenando y hacer un montón de cosas que se pueden hacer
que antes se hacían un montón para poder enviar y recibir cosas, pero hoy en día ya nos simplificaron un montón las cosas y tenemos una función para poder hacer esto de forma más sencilla. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a ver cómo se hace eso. Bien, vamos a ver primero cómo vamos a recibir datos de tipo float o float o flotantes, es decir, datos que tienen coma, es decir, 10,00, 10,1, 10,05, ¿sí? Bueno, para eso vamos a utilizar una función que se llama parse float, ¿sí? Entonces se escribe serial, recordemos la S con mayúscula, parse float, la F también va a ir con mayúscula. Entre paréntesis ponemos nada y ponemos punto y coma. ¿Qué hace el parse float? Hace más o menos lo mismo que el serial read, pero interpreta que lo que hay dentro es un flotante, ¿sí? Un número con decimal. Entonces va a leer el buffer, va a ir eliminando de ahí, o sea, va a dejar espacio para que pueda seguir ingresando más datos, ¿sí? Y va a ir leyendo hasta que encuentre el número decimal. Cuando detecta un carácter no válido, deja de leer, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Variable igual a serial parse float, ¿sí? Y ponemos el paréntesis y el punto y coma. Ahora les vamos a pasar un ejercicio, un código para que lo veamos en el Tinkercad, ¿sí? El código que les vamos a pasar es así. Ahora vamos a ir corrigiéndolos entre todos. Fíjense que tenemos el serial available mayor a 0 para poder recibir correctamente los datos. Y vamos a guardar en una variable número que tiene que ser de tipo float lo que nos reciba el serial.parsefloat. Y luego lo vamos a imprimir a mostrar qué es lo que se recibió. Vamos a copiar este código y a ponerlo en el Tinkercad, ¿sí? Antes de darle play, lo que vamos a hacer es analizar el dato, ¿sí? Le podemos ir el código y le podemos ir haciendo los comentarios. Bien, en la línea 1 vamos a tener, avísenme si va muy rápido, si se lo copiaron, lo que sea, como siempre. Bien, en la línea 1 vamos a tener el tipo de dato y el nombre de nuestra variable, ¿sí? Como vamos a leer números decimales, usamos el float, ¿sí? En la línea 2 abrimos el void setup, ¿sí? Que configuramos ahí únicamente que iniciamos nuestra comunicación serie. Y luego venimos al void setup, al void loop, ¿sí? Que nuevamente va a chequear si hay algo disponible para leer. Si es mayor a 0, eso significa que hay algo disponible para leer y va a leer el valor, ¿sí? Abrimos el monitor serie y empezamos a probar enviar datos, ¿sí? Que vamos a iniciar nuestra simulación, ¿sí? Y cuando me digan que ustedes ya lo probaron, yo hago la prueba en el escritorio para que todos lo veamos en la pantalla. Muy bien, acá nos dicen que ya lo probaron. ¿Qué pasa con esta función? Siempre nos va a devolver con decimales, ¿sí? Lo probamos. Yo, por ejemplo, le envío un 10 y me da 10.0. Si yo le pongo 50.5, me envía 50.50. ¿Qué pasa si yo le envío una A?
no recibe nada. Pones un cero, ¿sí? Entonces, si yo le mando 50 5.a, por ejemplo, 5a, me detecta 5 porque lee hasta que encuentra un carácter que no es de su agrado, digamos que no es de su tipo. De esta forma funciona. La idea es que este código lo sigan probando, prueben distintas cosas. ¿Qué pasa si le envío un menos? Detecta un cero. Si le envío una F, detecta un cero. Es decir, únicamente toma como valores válidos los valores que son números, que son flotantes y que están dentro de los límites del float, ¿sí? Acuérdense que como todo esto está escrito en inglés y lo pensaron así, nosotros si decimos 50,50, en realidad 50.50. ¿Sí? Si utilizan las comas no les va a servir. Bien, entonces esto nos puede ser muy útil. Vamos a ver ahora si yo lo que quiero es un entero. ¿Qué hago? Bien, va a haber una función muy parecida a esta que vamos a verla ahora mismo. Bien, la función se llama muy parecido, nada más que en vez de poner parse float se llama parse int, la i con mayúscula. Hace exactamente lo mismo. Lee el buffer de entrada y elimina el dato de ahí. Entonces lo tengo que guardar en una variable. Y cuando tiene un dato no válido, lo que hace es eliminarlo del buffer. Es muy igual a este, ¿sí? Este ejemplo lo que podemos hacer es modificarlo del que ya teníamos, ¿sí? Donde dice parse int, parse float, le ponemos parse int y en el tipo de número vamos a cambiarlo a float, a int, ¿sí? Y les tiene que quedar así el código. O sea, detengan la simulación para poder hacerlo, ¿sí? Y van cambiando los comentarios, ¿sí? Un número entero sería acá. Todo lugar donde diga float ponemos int y tenemos nuestro nuevo código. Una vez que hacen eso, le dan play y ahí enseguida vayan probándolo ustedes y cuando lo tengan probado nos avisan y hacemos la prueba en pantalla. Si no se te escucha, ¿puedes hablar más fuerte? Ah, subime ahí el volumen, Maxi. Sí. Exactamente. Cuando, por ejemplo, hace la lectura de un dato que no le interesa, por ejemplo, en el caso del float, que yo cargo 25,5, pero con la coma específicamente, esa coma se borra, digamos, también del buffer cuando lo lee. Exactamente. Te va a poner 25,00 y borra lo que hay. Ajá. Perdón. No, no, sí, decime. Por ejemplo, si yo cuando yo cargue una letra y me cargue 00, esa se borraría del buffer. Exactamente. No, era solo eso. Muchas gracias. No, de nada. Si lo querés probar, por ejemplo, te agarran estas dudas y estás fuera de clase, lo que puedes ponerle abajo es que te haga un serial read y te lo imprima.
A ver qué es lo que le quedó siguiente para leer. Así se puede ir probando cómo funciona. ¿Se entiende? No, de nada. Hay veces que hay cosas que después se van actualizando o mejorando en los programas, en los compiladores y todo, en los funcionamientos, por eso está bueno siempre hacer las pruebas. Y es un muy buen ejercicio ir probando. No digo que no pregunten, pregunten todo. Bien, si ya terminaron con la prueba, vamos a hacerlo nosotros acá la prueba. Porque esto está entero. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es probarlo nosotros. Sí, acuérdense que este programa está hecho para recibir enteros. Entonces yo le mando un uno y recibió un uno. Si le mando un 5 recibió un 5. Si le mando un 368 recibió 368. ¿Qué pasa si yo le quiero mandar un número con coma? Por ejemplo, 25.5. Va a recibir el 25, el punto le parece que no es un valor válido, así que ahí corta mi valor 25, ¿sí? Hasta ahí lo lee, borra el punto porque no le interesó y vuelve a ver, ¿hay otro byte disponible? Sí, el 5. Entonces lo toma el 5 como otro valor. Dice, esto sirve para poner un parámetro del ejemplo, un sensor se active a 20 centímetros. Sí, puede servir para eso. Puede servir para un montón de cosas. Esto lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo se recibe un dato. Entonces es muy importante que nosotros veamos el tipo de dato que queremos recibir. Si queremos un dato con decimales o si queremos un dato con enteros. Si yo le estoy pidiendo a la persona que me ponga un entero y me pone algo con coma, ¿qué pasa? Tengo que pensar en todas esas cosas, tenemos que pensar en cómo lo va a ver el usuario esto. Esto está hecho, por ejemplo, el programa que yo realizo, el prototipo final, está hecho para un usuario experto o para un usuario principiante. ¿Qué pasa si hace algo mal esta persona, si ingresa un dato que no esperaba? Todas esas cosas son cosas que vamos a tener que ir teniendo en cuenta para nuestro diseño. Nosotros lo que vamos a intentar hacer, lo que vamos a hacer en este curso es el prototipo mínimo viable, o sea, lo más pequeño y sencillo para demostrar el funcionamiento. Y a partir de ahí ir complejizándolo. A partir de ahí ir haciendo cada vez un proyecto más grande, pero que todo sea muy funcional y muy seguro, porque esa para nosotros es la mejor forma de programar y hacer proyectos seguros y que sean eficientes. Entonces vamos a ir viendo todas estas cosas a lo largo del curso y del proyecto que hagamos como final. También digamos, esta forma de trabajar con los int y con los float sirve para que cuando nosotros recibamos un dato por el puerto serie, lo podamos tener en una variable y a partir de esa variable poder tomar las decisiones dentro del programa, porque no me sirve de nada tener la información en un buffer que después al recibir otro se borre o algo así. Entonces, lo importante es una vez que recibimos, nos damos cuenta que una vez que se ejecutó el número igual a serial parse int, por ejemplo, esa variable número tiene el número que recibimos. Entonces, con esa variable, después vamos a poder tomar una decisión dentro del programa si ejecutamos tal parte del código o tal otra. Todas esas cosas vamos a ir viendo y también saber qué pasa, como decía Victoria, cuando nos ingresan un número que no está bien, tratar de que nuestro programa, por ejemplo, no sé, si nos ingresan 25.5, ver qué va a pasar con ese 25 y con el 5 siguiente, que, no sé, supongamos que estamos accionando una rueda de algo que se está moviendo, que si llegan a ingresar un valor mal, que, no sé, nos gire para otro lado o algo, haga una acción que no corresponda. Muchas veces cuando se toman todos estos casos es cuando decimos que algo funciona o que algo funciona bien, digamos que son como dos instancias distintas. Que funcione, yo puedo hacer que siempre vaya, no sé, el auto para adelante,
pero que funcione bien es que siempre vaya para adelante, por más que le den una instrucción, cuando una instrucción no es correcta, que pueda detectar esa instrucción y no que haga una operación que no es válida. Recordemos que nosotros una vez que programamos nuestro microcontrolador, este va a funcionar, no nos va a estar preguntando cosas de nuevo a nosotros, los programadores que los hicimos. Entonces tenemos que poder hacer que tomen las decisiones, que tomen en cuenta esto, que o de última le pregunta algo al usuario, que cuando detecte un valor no válido dice, ha ingresado dos valores, ingrese de nuevo, que haga distintas comprobaciones. Pero por eso es muy importante que por eso enseñamos primero el puerto serie para que nosotros podamos saber que nos muestre qué es lo que tiene guardado, porque como el Arduino no trae de por sí una pantalla o algo así, esta es una muy buena forma de ver qué es lo que está guardando en cada lugar. Y también tenemos que saber cómo interpretar esos datos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a irnos ahora a un recreo, le pasamos por el chat, como siempre, la asistencia y si tienen cualquier duda, nos avisa. Volvemos en 15 minutos, son 10:36 y 46 y 47, estaremos de regreso.